entonces se constituyen en la expresión paradigmática de una época donde todo responde a la lógica del mercado. En dichas patologías, el individuo se autoconsume. Gracias, Jorge. Enrique, perdón. Bueno. Ahora Silvia Kwasniewski nos va a hablar sobre la ponencia En nombre del Estado, los jóvenes. Antes de comenzar con el artículo, quiero aclarar que el mismo es producto de una labor conjunta que estamos realizando junto a Dalia Zúñiga, lo mismo que la ponencia que ella va a presentar, pero que a diferencia de la ponencia en relación a la barra de la esquina, que lleva 3 años de trabajo, de investigación, esta se encuentra aún en curso. Por lo tanto, lo que vamos a presentar en este caso es la pregunta que ha estimulado esta investigación. La juventud, en tanto objeto de estudio, puede ser abordada de distintos ángulos que van a dar cuenta de realidades diferentes. La pregunta que guía este trabajo trata de dar cuenta de una de esas miradas. Nos interrogamos acerca de cómo los jóvenes son mirados y construidos desde el Estado. Específicamente, cómo son convertidos los jóvenes en objetos de políticas públicas. Sabemos que el Estado, al nombrar, no solo opera en un nivel discursivo, sino que delimita el campo de acción autorizado. A partir del acto de nominación, se constituyen y privilegian las áreas a las cuales se dirigirán las políticas públicas. La realidad social de los jóvenes puede ser pensada y percibida como rebelde, de oposición, de sumisión, de transformación, así como también puede estar asociada a la delincuencia, a la educación, al SIDA, al empleo, a la estética, etc. Al distinguir algunos de estos campos y no otros, el Estado expresa un determinado interés reflejando cierto tipo de clasificación que ocupa una posición nunca del todo resuelta en las luchas por la definición de lo que será juventud. Actualmente nos encontramos frente a un Estado que atraviesa un periodo de crisis de su capacidad instrumental, crisis de la relación del Estado con el exterior, como con el interior del Estado mismo en lo que hace a las normas que regulan sus procesos internos. Esta debilidad político-instrumental del Estado se traduce en una fragmentación institucional caracterizada por la falta de centralización necesaria para dotar de sentido y coherencia las diversas acciones que deberá implementar, destinadas a cubrir las necesidades de la población objeto. Es posible visualizar un estilo de acción del Estado que perdura a lo largo del tiempo. El mismo está caracterizado por una definición del problema social básicamente de orden ético-moral. Y también una constante su intervención cargada de una racionalidad negativa. Se trataba de evitar o impedir una serie de acontecimientos vistos como amenaza al orden público. A medida que el Estado moderno se fue desarrollando y consolidando, su centro de interés fue definido con mayor especificidad de acuerdo al momento histórico y a los problemas que se destacaban en cada uno de ellos. De este modo, al gestionar las políticas públicas, el Estado se movió siempre dentro de una tensión entre universalismo y particularismo. Actualmente, esto se traduce en una acción estatal que va por 2 carriles diferentes, reflejando una segmentación creciente, uno ligado a la cuestión social y un segundo encargado de promover los intereses privados. Las políticas hacia la juventud circulan por el primero de estos carriles, el más débil, el menos eficiente y con menor poder, el que se encarga de las cuestiones blandas, en oposición a otras cuestiones consideradas más duras, que ocupan un lugar privilegiado y de mayor atención en las actividades estatales. Nosotras nos preguntamos acerca de cuáles son las principales problemáticas sociales que estimulan hoy la aparición de políticas específicas dirigidas a la juventud. Nuestra hipótesis es que la misma está ligada a 2 cuestiones centrales. La primera es la relación problemática entre los jóvenes y el mundo del trabajo. Y la segunda, ligada íntimamente con la anterior, es la identificación del joven como peligro social, la juventud como población de riesgo. En cuanto al primero de los ítems,
La población joven en nuestro país, que representa un 23,3% de la población total, atraviesa una situación crítica. Contratación en negro, cuentapropismo, escasez de nuevas oportunidades de empleo, ausencia de programas de capacitación, así como falta de seguridad social, son indicadores básicos que denotan un fuerte sesgo que dificulta la plena participación laboral de la juventud. Queda claro que resulta sumamente compleja la relación de los jóvenes con el mundo de la producción, en una sociedad que parecería apenas poder tentarlos con el consumo. Por otro lado, el sistema educativo no tiene capacidad de retención de los jóvenes, mucho menos si estos pertenecen a familias con necesidades básicas insatisfechas o cercanas a la línea de pobreza. Así, los más afectados resultan ser aquellos jóvenes que quedan flotando entre una inserción laboral discontinua y una experiencia frustrante y trunca de inserción educacional. En cuanto al segundo de los ítems, en el caso de los jóvenes podemos suponer que al presentar serias dificultades para insertarse en la sociedad por los canales normales, pasan a ser concebidos como algo patológico. Su presencia puede convertirse en peligrosa, por lo tanto debe ser controlada y vigilada. Esto nos introduce al concepto de mal social que guió históricamente gran parte de las políticas públicas. Esta noción se traduce en el tratamiento que se le dio a la enfermedad contagiosa que sirvió para fundar la moral positiva de la solidaridad. Es el Estado la instancia que debe administrar la población. Por lo tanto, la población sometida a riesgo se constituye en un nuevo objeto de la política social. Por lo descrito anteriormente, podemos suponer que la población joven es pasible de ser focalizada como población de riesgo. Esta situación se acentúa si pensamos en aquellos jóvenes que tienen más dificultades, como por ejemplo las mujeres jóvenes, los jóvenes del medio rural y los jóvenes de la juventud popular urbana. Estos sectores, sobre todo los dos últimos, quedan asociados al universo de la pobreza, lo que agudiza la mirada prejuiciosa que recae sobre ellos, convirtiéndolos en sospechosos. Por lo tanto, la inserción insuficiente en el sistema de educación formal, la circulación por el mundo marginal del trabajo, el hecho mismo de ser jóvenes, contribuyen a forjar una idea sobre la juventud en la que se enfatizan determinados aspectos negativos, como por ejemplo una mayor tendencia a delinquir y a drogarse. Se crea una imagen estigmatizada de los jóvenes, transformándolos en extraños, en lo otro para sus pares contemporáneos. Esta transformación fue variando de acuerdo a los momentos históricos. Podemos recordar, por ejemplo, la denominación de juventud transformadora, juventud revolucionaria, juventud sospechosa o juventud somos la vida frente al radicalismo. Será recién en los años 80 que, como tendencia más generalizada, se comenzará a tomar conciencia de la crítica situación de los jóvenes en este marco de la crisis. Podríamos pensar que el interés por este sector de la población es fruto del peligro potencial que representa para la sociedad en tanto agente social dañado. En síntesis, el interés estatal hacia los jóvenes a través de su transformación en objetos de políticas públicas debe ser analizado a partir de una situación estructural particular que señala a este grupo como uno de los más afectados por la crisis y a la vez ocupando un lugar caracterizado por la sospecha de peligro y amenaza social. En consecuencia, nos parece sumamente relevante interrogarnos sobre la nominación que el Estado hace de este sector de la población, ya que la misma oficializa y hace pública una definición de los límites de la juventud que actúa sobre el destino social de este grupo, en tanto sea consagrado o estigmatizado. Próximo ponente, Dalia Zulich, va a hablar sobre lo social y lo político desde los márgenes de la juventud. Como dijo Silvia, es fruto de una investigación que se llevó a cabo y está terminando durante 3 años. Y acá en esta ponencia vamos a desarrollar nada más que un aspecto, una dimensión que se refiere a la visión de lo social y lo político
en un grupo de jóvenes de sectores populares que denominamos la barra de la esquina, y que tiene algunas características particulares que hacen que, digamos, se inscriban en una situación de marginalidad extrema, en la que el daño psicosocial acumulado ha llegado a situaciones límites, y en nuestra investigación, por el mismo proceso de la investigación y por el tiempo de la misma, pudimos presenciar estos procesos que van, digamos, desde haberlos conocido como un grupo conformado y estable, formado por 15 personas, a la situación actual de desintegración del grupo e incluso a la muerte de algunos de sus integrantes. Sobre todo por la situación del SIDA, que digamos, cada vez lo fue alcanzando con mayor alcance, y a su vez por algunas características que ahora vamos a describir, que al insertarlos a este grupo en el mundo de la delincuencia y de la ilegalidad, digamos, situaciones que son consecuencia de esta, como saber, por ejemplo, enfrentamientos con la policía, ¿no? o muerte en algunas comisarías. Bueno, la edad de estos jóvenes va más o menos entre los 18 y los 23 años, y habitan en un barrio del sur del Gran Buenos Aires, que tiene más o menos el 75% de hogares con necesidades básicas insatisfechas. Se ubican, digamos, en la franja de pobres estructurales, lo que nos hace a nosotras un poco, como para facilitar la caracterización, colocarlos en el concepto de infraclase o de underclass, que se correspondería con un estilo de vida que se caracteriza por la ruptura con las normas y algunas pautas hegemónicas vigentes en la sociedad. Sobre todo estas rupturas se ven en relación a su inscripción en el mundo de la ilegalidad como consumidores de droga y delincuentes, en relación a su exclusión del mercado laboral y en relación a sus conductas reproductivas, porque no llegan a constituir un sistema familiar típico, ¿no? Como dije antes, la especificidad de este grupo es el tema del daño psicosocial acumulado, porque la diferencia de, digamos, de otros grupos de sectores populares urbanos que comparten el mismo espacio social. Esta situación, por supuesto, que la enmarcamos dentro de toda la crisis estructural de los últimos años y las últimas décadas, que bueno, no vamos a hablar acá. Con respecto a las creencias y representaciones que los jóvenes de este grupo tienen acerca de la sociedad, nos preguntamos cómo vivencian su inclusión y exclusión en la vida social, cómo perciben su relación con los otros y cómo constituyen en nosotros en oposición al resto de la sociedad, e incluso a sus propios pares y vecinos. Los jóvenes de la barra expresan siempre verse discriminados constantemente por el medio en el que viven y por los de afuera. La sociedad es vista por ellos como algo extraño, un ámbito al que no pertenecen, del que no se sienten miembros en posición de igualdad con otros. Sin embargo, lo que no queda claro y nunca podemos detectar simplemente es quiénes son los agentes activos de esa discriminación que ellos aluden sufrir constantemente. Las referencias de su pertenencia social solo tienen que ver con su exclusión, tanto en relación al mercado laboral como al sistema de educación formal, como a todo el mundo ligado a la ilegalidad, ¿no? Lo interesante de destacar es que la sociedad en ellos es siempre representada y viene cargada con una negatividad muy grande. O sea, siempre es vista como algo opresivo y algo estigmatizado, que a su vez ellos retoman al tratar de definir su autoimagen, porque, digamos, lo hacen con las mismas palabras, digamos, al verbalizar su autoimagen utilizan los mismos calificativos discriminantes que ellos aluden que vienen de la sociedad, ¿no? Expresan un extrañamiento total respecto de una sociedad que los rechaza y se convierte en una realidad amenazante. Frente a esto aparece un polo de repliegue, el único punto en el que están seguros, la única instancia de solidaridad es identificada con el mundo del hogar. Por lo tanto, siempre hay como una distinción muy marcada entre el mundo de lo público y el mundo de lo privado. No logran captar efectivamente su posición de total desventaja en una estructura social desigual por naturaleza. Por el contrario, lo que nos llamaba la atención es que se legitima una visión social en la que existen desigualdades, pero que aparecen ligadas a algo así
como una natural distribución desigual de talentos y oportunidades. Lo que se registra siempre es como una creencia en que ellos no están en un lugar mejor por propia voluntad, digamos, ¿no? Y que si pusieran esfuerzo personal y mucho empeño, alcanzarían por ahí algunas metas que por ahí no pueden visualizar, que tienen barreras estructurales y objetivas imprescindibles, ¿no? Este mecanismo entonces acentúa la frustración porque la realidad no se corresponde con la imagen que ellos tienen de la misma. En el caso de estos jóvenes, la frustración se corrobora en la realidad que parecería estar dándoles la razón. Esta permanentemente les recuerda su no integración actual y su imposibilidad de revertir un futuro que cada vez se presenta más trágico. El corolario de esta situación es el clima de resignación. Con respecto al mundo de la política, lo que nosotros notamos es una diferencia dentro del grupo entre las creencias políticas a partir de las diferentes tradiciones familiares y a partir de las diferentes experiencias personales con el mundo de la política. Acá vamos a resaltar y destacar algunas cosas que aparecían como comunes. Uno de los aspectos claves que hacen a la conformación de la cultura política es la ideología. Esta subyace tras toda acción política, tras toda forma de pensar o no a la misma. La ideología refiere a las huellas dejadas en los códigos de la significación por las luchas por la hegemonía. Desde esta mirada, la ideología pasa a ser un aspecto de la cultura. La ideología en este sentido adquiere una lógica propia que se adecua a la realidad a través de diversos mecanismos. Uno de ellos, que consideramos relevante destacar por la frecuencia en que aparece en el lenguaje de estos jóvenes, es la figura del mito. Barthes analiza distintos mitos burgueses que funcionan en la vida cotidiana como mecanismos para tranquilizar su discurso. Hemos podido observar cómo estos mitos se desdibujan como tales en el habla de estos jóvenes, adquiriendo un carácter de verdad eterna y velando la construcción de su propio sentido. Uno de los más reiterados es el que Barthes denomina la vacuna. Esta figura consiste en confesar el mal accidental de una institución de clase para ocultar el problema fundamental de la misma. Se inmuniza lo imaginario colectivo por una pequeña inoculación de mal reconocido. Observamos en estos jóvenes que reiteradamente citan ejemplos de personas pobres que lograron ascender económicamente, por ejemplo a Maradona, y a su vez otras que siendo famosas y ricas contrajeron SIDA, como les pasa a ellos. El caso más típico es el de Magic Johnson, ¿no? El primer caso sirve para justificar que el ascenso social depende de la voluntad y esfuerzo de cada uno, y el segundo para demostrar que en realidad todos somos iguales, a cualquier persona le puede suceder lo mismo con igual probabilidad, lo cual se reafirma en la referencia a esta gente famosa. En relación al sistema de creencias políticas, la cultura política de estos jóvenes aparece fuertemente atravesada por todo el clima de desencanto que, bueno, tratamos de dar cuenta en relación a lo social. A su vez, la política es vista como algo muy lejano y tienen como una visión muy instrumental de la política. Instrumental en el sentido por ahí de relaciones clientelares que se establecen dentro del barrio, pero que a su vez no se condicen por ahí con una experiencia propia como puede ser la del voto, porque ellos, digamos, no lo vivencian como un arma de transformación de su realidad, ¿no? Por el contrario, la política es algo que aparece como fetichizado, totalmente inalcanzable e inaccesible. La consideran como una actividad en la que solo participan aquellos que se han apropiado del capital cultural legítimo de la sociedad. Ellos se ven a sí mismos como excluidos de la misma y esta autopercepción funciona como autoexclusión. Al negar la esfera de la política se niega una vez más lo público y con ello cualquier posibilidad de cambio social. Este panorama, digamos, nosotros lo retomamos un poco como para dimensionarlo y mencionar su verdadera significación en el marco de la relación que estos jóvenes mantienen con la sociedad y con su perspectiva escasa del futuro. Es decir, lo que nosotros queremos subrayar es que para comprender la visión que estos jóvenes tienen del mundo, debemos enmarcarla principalmente en su experiencia cotidiana, y esta experiencia posee un rasgo que la hace muy particular. Todo el tema que aludíamos en relación a vivir al margen de la ley y del legalidad.
Los jóvenes, a través de la actividad delictiva, del consumo de drogas, de la falta de documentación, entre otras prácticas, viven permanentemente en contradicción con los valores y pautas aceptados socialmente. Teniendo este estilo de vida, nos preguntamos hasta qué punto tienen internalizados los valores dominantes y hasta qué punto los valores desviantes. Hasta qué punto consideran importantes los valores que se presentan socialmente como los más valiosos y hasta dónde no se encuentran también excluidos de este sistema. Vivir en la ilegalidad pasa fundamentalmente por la situación de desagregación y exclusión social en la que viven. Esta vivencia puede ser pensada más que en relación a los valores dominantes, en relación a aquellos que se forjan a partir de experimentar la exclusión en todos los niveles de su vida: trabajo, escuela, familia, propiedad, comunidad, etc. Aceptación pragmática de la realidad que conlleva una internalización del mundo social naturalizado e ideologizado. Es esta situación extrema y límite que se presenta ante sus ojos sin posibilidades de cambio, la que en definitiva nos acerca cada vez más aceleradamente a la muerte. Muchas veces sentida como su única salvación y muchas veces, digamos, incluso percibida por nosotras como la única salida a toda esta situación, a todo este clima de desencanto. Bueno, muchas gracias, Dalia. Ahora la última presentación y después pasaremos a preguntas y diálogo. Marcelo Urresti va a hablar sobre un trabajo que hemos hecho él y yo sobre moda y juventud. Bueno, este trabajo en realidad debería llamarse Modas y Juventudes, que es lo que va a quedar como conclusión al final. Y voy a leer la introducción de lo que es la ponencia y después una presentación en forma de tesis, 11 tesis más o menos son, sobre distintos temas para que permitan discutir, más que nada. La introducción de la ponencia dice: los ritmos de la producción económica y la velocidad en expansión de la tecnología tienen su correlato en la velocidad del mundo simbólico. Los nuevos productos se lanzan al mercado, acompañados a su vez por un lanzamiento de signos. Las estéticas son también efímeras, progresivamente independientes de toda regla, de toda eticidad, de vanguardias y retaguardias. La demanda, valor escaso, es impulsada por esta efervescencia. La revolución tecnológica estimula la multiplicación y la vida efímera de las formas simbólicas. Opera sobre la percepción y el gusto, incide en la administración y renovación social del sentido. En el contexto de esta aceleración tecnológica y cultural, intentaremos describir aspectos del sistema de la moda y su impacto en las redes de sentido instituidas en los contenidos y los límites del mundo juvenil. La juventud, entre comillas, no es una condición natural, sino una construcción histórica que se articula sobre recursos materiales y simbólicos. La distribución social de estos recursos es asimétrica. Se es joven de diferentes maneras en función de la diferenciación social de parámetros como el dinero, el trabajo, la educación, el barrio, el tiempo libre. La condición de juventud no se ofrece de igual manera para todos los integrantes de la categoría estadística joven. Bueno, ahora voy a empezar con las tesis. Tesis número 1, es sobre moda, modernidad y aceleración. La moda no se limita a la vestimenta, consiste en una lógica temporal que regula los cambios y los reemplazos en las preferencias de los sujetos sociales. La moda es un fenómeno complejo que se manifiesta en muy diversas expresiones de la vida social y no puede reducirse únicamente al ornato indumentario, aunque sea el soporte con el que habitualmente se la suele asociar, y también el ámbito en que tuvo origen como patrón temporal de conductas. Los ritmos temporales de la moda son consistentes con el afán de novedades y con la pasión por lo efímero, características que pueden hoy observarse en muchos aspectos constitutivos de la cotidianeidad, en los gustos culinarios, en los estilos de vida, en las opciones ideológicas y políticas, en las preferencias de recreación y esparcimiento, en las inclinaciones artísticas o intelectuales,
en el diseño de objetos. Está asignada entonces por la actualidad. Se trata del constante predominio de lo reciente sobre lo antiguo, es decir, del encumbramiento de lo novedoso sobre lo pasado. Su carácter cambiante y su temporalidad fugaz expresan en la sociedad actual una tendencia profundamente antitradicionalista. Prevalece la innovación y simultáneamente desencanta y banaliza lo sacralizado por las costumbres. En consecuencia, hay que pensar que solo si se privilegia el surgimiento de la novedad, la moda puede consolidarse, hallar su grado pleno. Y este motor del tiempo social solo se generaliza cuando se acelera el cambio, en la modernidad tardía. Así es como moda y modernidad se solicitan mutuamente. Esa es la tesis 1. La tesis 2 dice: la moda afirma la producción de diferencias. Ese vertiginoso y acelerado cambio, en la medida en que proviene de una innovación permanente, contribuye a la fragmentación del cuerpo social. La lógica temporal de la moda barroquiza el entramado social, al tiempo que lo diversifica en esferas cada vez más variadas, autónomas y pasajeras. En esto es completamente diferente de la costumbre, que tiende a conservar conductas repetitivas del pasado, promoviendo innovaciones mínimas y una trama social más homogénea. Los resultados de su acción, de la moda, tienden hacia la formación de archipiélagos, en los mercados, en los diversos tipos de propuestas de consumo, en los modos de pensar, en los usos y los patrones de comportamiento, en los valores. Como ya señalara en el siglo pasado Gabriel Tarde, primer pensador que contrapuso moda y costumbre, la rigidez de la tradición se relaja con la acción de la moda y abre posibilidades a formas crecientes de variedad social. Pero la moda, a su vez, engendra nuevas rigideces. Para quien no siga las normas que directa o indirectamente dicta, se abre la amenaza de la punición o de la exclusión. Ahora, en las dos tesis que siguen vamos a relacionar el tema, digamos, con el tema económico. Esto se llama el doble carácter del valor de uso. Esta es la tesis número 3. El valor de uso material de los objetos es más perdurable, que su valor de uso simbólico. Este último es más frágil y está sustentado en la competencia por la distinción y alimentado por la propaganda. Es el terreno en el que la moda contribuye a la valorización del capital, erosionando el valor signo de bienes que conservan aspectos funcionales de su valor de uso material. Un ejemplo que podríamos dar: un pantalón puede servir, digamos, en términos de su función, puede servir para el abrigo, sin embargo se desecha, digamos, mucho antes de que ese valor de uso material desaparezca. A lo que responde la moda, en la medida en que acelera las urgencias de apropiación por parte de la demanda y de los consumidores, es en desgastar progresivamente ese valor simbólico que tiene el pantalón, ¿sí? Sobre eso actúa la moda específicamente y contribuye, digamos, a generar obsolescencia en los bienes. Entonces, la moda aporta al mercado acelerando la obsolescencia anticipada de los bienes. Todo bien debe tener la obsolescencia incorporada, una tasa rápida de desvalorización simbólica que se oponga al ritmo lento del desgaste material. Vivimos en una sociedad donde la dinámica del mercado de bienes de consumo es crecientemente influenciada por la lógica de la moda. Así es como el diseño, el packaging y la publicidad adquieren importancia creciente. La actual sociedad de consumo se apoya en la necesidad de exasperar el apetito de adquisición, haciendo que los consumidores adquieran cada vez más, incluyendo en los requisitos de la producción social renovadas necesidades. En nuestro tiempo, y con diferente énfasis entre los sectores sociales, se impone como una necesidad social la atención a la moda. Ahora vamos a entrar progresivamente en el tema juventud. Hay muchas modas distintas que covarían con la acción de los diversos segmentos de mercado. También hay juventudes que se constituyen en nichos de mercado, lugares muy específicos de la demanda que están regulados por la exclusividad, la distinción y el precio. Asimismo, hay numerosas tribus juveniles que, aunque resisten el consumo de bienes propuestos por el mercado, siguen lo que nosotros más o menos llamamos, es una mala palabra, siguen la curva de un metaconsumo, que es un consumo, le pusimos así, ¿no? Es un consumo de segundo grado que tiene como referente los posibles consumos de los otros y, digamos, sobre esa acción se hace posible, digamos, una resistencia a lo que la media de la moda está ofreciendo en el mercado.
Entonces, este consumo de segundo orden tiene como referente el consumo de objetos o signos, objetos-signos también, impuestos por la moda. Este tipo de consumo de segundo orden también cotiza en un mercado de bienes escasos donde la oferta y la demanda son imaginarias. O sea, también habría un mercado de eso imaginario en el cual podríamos decir el capital que circula es lo que se cree que los otros consumen cuando consumen. Esto es lo que se tiene en cuenta, digamos. Y sobre esa pauta de metaconsumo, podríamos decirle consumo reflexivo también, es que se engendran algunas resistencias de algunos nichos juveniles que, digamos, no aceptan directamente lo que el sistema de la moda propone. Esto arranca a esas tribus de la funcionalidad directa frente a la oferta de bienes y servicios en el mercado. Es así como las tribus resisten a la uniformización y en virtud de sus pequeñas modas, porque no es que está sustraído a la lógica general de la moda, ¿sí? En virtud de sus pequeñas modas desarrollan y amplían la oferta, volviendo rentables propuestas que se iniciaron como rebeldía. La tesis número 5 en parte tiene que ver con todas las identidades que se constituyen alrededor del consumo de moda. La moda, o con mayor precisión las modas, responden a lógicas temporales relacionadas con el prestigio, la distinción y la legitimidad. La moda apela a este aspecto, a la significación de lo que se consume, al papel de los consumos para identificar, distinguir, conferir prestigio, ubicando a los portadores de objetos y de lenguajes, ¿sí?, en determinada categoría social. La moda, al ser efímera y estar sometida permanentemente a cambio, propicia identidades frágiles. Esta es una de las características centrales de lo que son todas, digamos, el gran conjunto de tribus en el que se constituye la juventud actual. Hay como una especie de covariancia entre uno y otro fenómeno. Los jóvenes que orientan su consumo en función de modas buscan pertenencia, reconocimiento y legitimidad. Desean ser aceptados en determinados grupos, afirmar su identidad social y ser considerados miembros auténticos de la tribu en la que aspiran a incluirse. Para ello deben adecuar su indumentaria, su vocabulario, sus preferencias musicales, su look y hasta su lenguaje corporal. Esta adaptación implica un costo, y en esto están las identidades frágiles. La incertidumbre que supone construir la identidad personal sobre la adecuación a una exterioridad en cambio permanente y acelerado. Estas tesis tienen que ver, la tesis número 6, tiene que ver con lo que nosotros más o menos fijamos como dos ejes en la constitución de las tribus. La moda proporciona elementos que contribuyen a las dinámicas clasificatorias vigentes en una sociedad. Hay una función de reconocimiento que permite apreciar la identidad social, y ello muchas veces se manifiesta en forma visual en los mensajes contenidos en determinadas vestimentas, posturas corporales, peinados y adornos, sobre todo entre los jóvenes. Bueno, también, digamos, este es un código que se maneja en un plano horizontal y no necesariamente implica la intervención de elementos jerarquizantes. Ahora, tampoco hay que descartar los elementos jerarquizantes porque siempre se constituye una identidad, en términos de una opción, digamos, por la implícita desvalorización de otras identidades, lo cual agrega el eje de clasificaciones en términos de superioridad e inferioridad. Para ir cerrando, me quedan unas 3 tesis. Las voy a hacer muy rápidas. La moda impulsa una doble dinámica. Por una parte, digamos, esto es lo que permite explicar el funcionamiento que tiene. Por una parte, entraña una lógica personalizante, que es la de la distinción, ¿sí? Y por otro lado, conlleva una lógica uniformante, según la cual todos los que buscan individuarse se igualan en un mismo resultado. Este es el punto crítico en el que contribuye a la reproducción del proceso de la moda, ya que la distinción se vulgariza al divulgarse, engendrando la necesidad de nuevas distinciones. Cuando una moda triunfa, entonces, comienza su agonía. Un producto que se impone deja de diferenciar. Para terminar, entonces, en términos de, digamos, vamos a hacerlo lo más rápido posible, los mandatos de la moda no pegan con igual intensidad ni el mismo significado en todos los sectores sociales, en los diversos grupos de edad o entre hombres y mujeres. Digamos, hay diferencias en edad,
en género y en sexo, que de alguna u otra manera responden a las capacidades que tienen los sujetos para establecer su identidad y sus pertenencias sociales. Nuestra tesis, que digamos es esta tesis amplia 8, 9 y 10, es que los sectores que digamos más siguen los ritmos cambiantes de la moda son los que tienen más incertidumbres en la constitución de su identidad social. Por eso los jóvenes están presionados, ¿sí?, a constituir el discurso sobre sí mismos en todo lo que sean objetos y lenguajes con los que construyen la presentación de su persona, que no tienen los anclajes institucionales que tienen los adultos, porque los adultos se supone que han constituido su posición social en base a pertenencias institucionales, prestigio, etcétera, que como los jóvenes no tienen, los jóvenes, digamos, tienen que encontrar solamente en lo que el mercado ofrece. Por otro lado, encontrábamos eso mismo en las diferencias de género. Las mujeres también, por su posición subordinada, también tienen, digamos, es una de las astucias del sistema, el que apelen a lo que el sistema de la moda ofrece para negociar mejor su postura en el mundo de los hombres, por decirlo así de manera directa. No soy machista, el mundo es machista. Y por último, que es la última tesis, es que durante largos periodos la moda enfatizó las diferencias entre los sexos. Y hoy en día, esta es la tesis que menos podemos desarrollar, pero hoy en día estas diferencias, que de alguna manera constituyeron la gramática del lenguaje de la moda durante muchísimo tiempo, hoy en día se están confundiendo en términos de el narcisismo, de la seducción narcisista, que viene muy unida al tema de lo unisex, de la indiferenciación. Bueno, esas son todas las tesis. Terminamos esta maratón de ponencias. Tengo la sensación de que nos hemos atiborrado un poquito. Creo que la necesidad de ser breves y de querer transmitir lo más posible quizás ha sido un plato demasiado cargado. Las ponencias están disponibles, espero que sean un poquito, al estar menos concentrados los conceptos, puedan ser tal vez más digeribles. De todas maneras tengo la ilusión de que esto no ha sido demasiado duro y que podamos entablar ahora un diálogo amable mientras la urgencia de cenar no nos expulse, y que vengan algunas preguntas piadosas de parte de ustedes. No piadosas también. Sí, adelante. ¿Cómo? Hay un micrófono ambulante que no sé. ¿Es este? No. ¿Es este? ¿No quieres venir acá o hablar desde allá? No creo que haga falta, bueno, y además es muy cortito. Es estadística. Silvia, vos dijiste que la juventud representa el 23,3% de la población. ¿Sí? ¿Qué franja etaria usás para definir el segmento? ¿Qué edades? Sí, desde 15 a 24 años. Bueno, gracias. Es la franja que toma el INDEC. Es el INDEC. ¿Cómo? La pauta del INDEC. Los organismos internacionales. En general nos resistimos a definir términos etarios a la juventud, pero en ese dato evidentemente hay una infiltración que fácilmente notaste de una franja etaria, ¿no? Justamente me llamó la atención. Porque no es la temática que predomina en los trabajos, donde no tratamos de ajustarnos a ese tipo de elementos. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, primero un comentario creo que al panel, realmente al mismo nivel, Fuerte. lo cual es mucho más joven. No todos. Digamos que se presentaron de manera muy sintética, muy ágil, un panorama muy amplio, como digo, cosas muy difíciles. Yo tendría más una pregunta puntual, una pregunta de orden general, que sería que, digamos, las dos cosas que a mí más me quedan del panel son, por un lado, la demostración de una diferencia
tanto alarmante del incentivo del narcisismo respecto al cuerpo, de la belleza, del amor, etcétera, cosa bueno, ya de antes, me parece que se está incrementando de una manera sumamente rápida. Y por otro lado, un discurso que lo que muestra es, al menos en una cierta franja social, pero yo me atrevería a decir, creo que es una franja más amplia, una marginación laboral, una marginación social, que sería casi como la de esa otra parte narcisista, como lo de belleza. La pregunta que yo me hago, no sé si de alguna manera después en este momento, es ¿cuál es el costo social de esa disociación entre dos situaciones que no creo que sean, aunque dentro del sector jurídico, por supuesto, estrictamente un divorcio para un sector marginado socialmente, en un sentido de sectores populares? La pregunta es, ¿cuál es el costo social de esto? ¿Quiénes son los que pagan el costo social de esto? No solamente en términos de los pobres, sino en términos de los bienes que los pobres tienen, entre ellos, con sus padres. No preguntas nada. ¿Alguien quiere agregar algo en el orden de esta pregunta? A ver si podemos después empezar a responder o intentar. ¿Alguien desea hacer algún agregado? ¿No? ¿Quién quiere? O sea, a mí lo que se ocurría es que el tema del cuerpo es una populista. Por otro lado aparece un grupo al cuerpo de relación con la belleza y el disciplinamiento del cuerpo y demás, a través de los gimnasios y todo esto, pero por otro lado aparece una cosa de mucha agresión hacia el cuerpo. Todo esto que planteaba Enrique en relación a la anorexia, la bulimia, el SIDA, digamos, todo es una cosa de la droga, todo tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Como la exaltación del cuerpo por un lado, pero por otro lado de una cosa de agresión. Sí, acá hay un costo, acá hay unos cuantos costos que fueron dados, digamos. Hay una autoflagelación que se da y, como bien fue planteado, me parece en algunas intervenciones, desde la entrada que nosotros tenemos, en principio no hay una única juventud. Hay juventudes legítimas, digamos, hay formas legítimas de ser joven, pero no hay una. Digamos que hay algunos que pagan más los costos que otros, como siempre en esto, en la medida de las jerarquizaciones sociales. En la barra de la esquina se paga con SIDA, con cárcel y con muerte, digamos. En los cuerpos de la bulímica se paga con este tipo de patologías. Creo que la pregunta tiene un problemita, me parece. Yo tengo miedo de que, como muchas veces pasa cuando se habla de la juventud, haya una cuestión moralizante en el sentido de esto es alarmante. Yo creo que esto es el producto de un montón de fenómenos que tenían otra perspectiva en otro momento y digamos, una respuesta o un camino posible que la sociedad le da a los distintos grupos juveniles, en la medida de no darle oportunidades laborales, en la medida de no darle posibilidades de resignificación de cosas muchas veces, ¿no? Y lo que queda muchas veces como caminos en los distintos grupos juveniles son cosas que efectivamente terminan siendo los patos de la boda. Yo no sé si, yo creo que el costo social lo pagan ellos mismos muchas veces. Y sobre todo, si tenemos en cuenta lo que se decía recién en relación a la moda, en que aquellos que supuestamente están más integrados en relación a determinados signos, ¿no? Que serían aquellos que están a la moda, ¿no? Son los que se sienten más inseguros porque saben que el camino hasta llegar a estar siempre a la moda es de una incertidumbre, de una fragilidad y que no se llega nunca, digamos, ¿no? Entonces yo creo que hay unos, no creo que sean los únicos, y dentro de ellos habría que ver quién más y quién menos, ¿no? Porque si no hablamos de los jóvenes en general y no sería justo porque hay algunos que cobran más que otros.
todas maneras estamos hablando de la cultura, de lo simbólico, y obviamente lo simbólico no funciona independientemente, está funcionando en un marco obvio, ¿no?, de contradicciones económicas y de contradicciones sociales. Las exclusiones que se originan en el marco social y político también tienen su correlato en este mundo simbólico. Ahora, hay una dinámica también que va funcionando de este propio mundo. Hay un libro que está circulando ahora de Lipovetsky, que se llama El mundo de lo efímero, que él sostiene una tesis muy particular. Él plantea que de alguna manera este juego de la moda, este grado pleno de la moda que se alcanza en esta época, es democratizante, ¿no? Él dice que produce una situación de cambio, etcétera, pero él lo que hace es independizar totalmente este mundo simbólico del mundo de las contradicciones, ¿no? Parece olvidar totalmente las contradicciones sociales, políticas, económicas, etcétera, en los cuales se va desenvolviendo. Nosotros hablamos de juventud, pero como dijeron varios acá, hablamos de juventudes, ¿no? Hay múltiples juventudes. Se hablaron de modelos que se están presentando hacia los jóvenes. Ahora, con todo, creo que la pregunta tuya no queda. Responder esa pregunta es lo que motiva a gran parte de estos trabajos, ¿no? Ir viendo cómo se van construyendo nuevos fenómenos culturales, meditando sobre estos fenómenos culturales, palpando algunas de las consecuencias. Igualmente nos quedan enormes incógnitas, ¿no? ¿Qué juventud está surgiendo? ¿Qué contradicciones van operando en estas nuevas formas juveniles? Y sobre todo en ese cambio vertiginoso con el cual estamos viviendo, ¿no? Este mundo de cambio permanente, y además un mundo, en este momento por lo menos y en ciertos sectores, muy narcisista, ¿no?, que implica determinadas formas de relación, ¿no?, con los objetos, entre la gente, ¿no? Y esos modelos no son independientes de esta sociedad más mediática en que vivimos, esta sociedad donde nos relacionamos con la pantalla, ¿no?, donde hay una atomización social tremenda, donde vivimos una soledad electrónica, ¿no es cierto?, como creo que Baudrillard dice, ¿no?, que hay una soledad esencial que se conjura electrónicamente, ¿no? En ese tipo de sociedad que se está construyendo, están ocurriendo este tipo de fenómenos, y los consumos parecen asegurarnos y consolarnos, pero en última instancia no lo hacen, ¿no? Seguimos en una cierta incertidumbre en este juego donde la moral es la moral del mercado, la estética también es la estética del mercado, y la ética es la ética del mercado. Tal vez el costo social más extremo lo podamos encontrar en este grupo que nosotros estamos investigando, en donde en nuestra investigación estos 3 años hemos podido advertir cómo crecientemente, intensamente se fue acelerando el daño psicosocial incorporado en sus vidas, en sus cuerpos, en sus experiencias. No solo el tema de la droga, no solo el tema del SIDA, es también el tema de cómo ellos se fueron incorporando al mundo de la delincuencia hasta llegar hoy por hoy a estar armados. Cosa que cuando nosotros iniciamos la investigación no pasaba eso. Digamos, cómo ellos se van apropiando de esta violencia y se van eliminando los unos a los otros. Ya prácticamente no es la policía, ¿no se escucha? Sí, sí. Ya prácticamente no es la policía los que directamente los está matando, sino que se están matando a sí mismos, no solo a partir de que son drogadictos consumados, cosas que tampoco lo eran en un comienzo, sino que también por estar drogados se tiran tiros y se matan, ¿sí? Entonces lo que está pasando es que el costo social, digamos, en este sentido, es la vida, y creo que es el caso más extremo. ¿Alguna otra pregunta?
¿No hay más preguntas o están todas satisfechas o es la hora de comer? O ambas. Bueno, si no hay más preguntas,